esta mañana a compartir y reflexionar un pequeño pensamiento que le he titulado Redimiendo la cultura del trabajo. Y yo creo que todos los que estamos acá seguramente trabajamos o estamos próximos a trabajar. Si sos un adolescente que estás estudiando, si sos un joven que estás estudiando en la universidad, los principios valen para todos los que estamos estudiando o estudiaron, y también valen para cuando vamos a trabajar. Así que yo quisiera compartir con ustedes algunos principios que tienen que ver con la cultura del trabajo y creo que puede ser muy bueno para nuestras vidas. He puesto estas imágenes porque me hacen pensar y recordar en realidad, yo tengo 3 hijos varones y los 3 han dicho exactamente lo mismo cuando eran pequeñitos. Y vos les preguntabas, ¿y vos qué vas a hacer cuando sean grandes? Y varían entre estas 3 profesiones: policía, bombero o astronauta. El más chiquito primero quería ser bombero, porque él sueña con salvar al gatito, a la viejita que está en el edificio, y él quería ser bombero. Ahora ya está un poco migrando hacia ser astronauta. Bien, y calculo que mañana querrá ser policía, pero bueno, mi hijo más grande también decía que quería ser policía, y yo creo que como niños, o cuando somos niños, tenemos como este sueño, ¿no? Tenemos como esta imagen de poder servir, de poder bendecir a otros, de poder que nuestro trabajo cuente de una manera especial, significativa para otros. Pero algo pasa en el camino que curiosamente pareciera que ese encanto, o viene por decir así como una etapa del desencanto del trabajo. Porque algo nos ocurre y ya no deseamos ser policías, ni bomberos, ni astronautas, sino a veces estamos esperando que rápidamente termine la jornada porque no doy más o quiero terminar mi día de trabajo. ¿No te pasó esto? ¿No te pasó que vos decís no doy más y tenemos pensamientos ya muy distintos a ese sueño y ese encanto de ser policías, bomberos y astronautas? Y ocurre que algo pasa en nuestro interior que quizás tenga que ver con perder el foco de lo que Dios quiere para nosotros en relación a nuestro trabajo. Y esto es lo que quisiera que juntos podamos compartir. Algunos pensamientos, si podemos pasar a la próxima, por favor, o percepciones que muchas veces tenemos respecto del trabajo. Muchas veces hemos escuchado, capaz que no es tu caso, pero sí hemos escuchado expresar o decir como que el trabajo fuese una maldición. Como que porque pecamos, porque hicimos las cosas mal, entonces tenemos que trabajar. Y hasta escuché personas decir, culpa del pecado es que trabajamos. ¿Y qué te imaginabas? ¿Que ibas a estar todo el día tomando sol en la playa si no hubiéramos pecado? ¿Cómo te imaginabas esto? Algunos pueden decir que el trabajo es como la etapa obligada de la vida. Mi abuela salía a decir, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y ella siempre que estaba cocinando, trabajando, alguien que disfrutaba realmente lo que hacía, pero ella decía, ¿cuándo me casaré para descansar? Y no sé si escuchaste esa frase alguna vez, sí, dicen algunos. Yo no entiendo muy bien y sigo sin entenderla porque yo la veo a mi mamá que labura el triple y la veo a mi esposa ahora que estamos casados y laburamos 3 veces más, no dormimos y no entiendo muy bien la frase. De hecho no la entiendo, la googleé y nadie dice nada al respecto. No sé cómo surgió esa frase, pero muchas veces pensamos en el trabajo como una etapa obligada, diciendo no ve la hora que llegue mi 65, mi 60, mi 55, según el lugar donde esté trabajando, para jubilarme y decir, basta, ya está, terminó esa etapa difícil, ¿verdad? Son pensamientos que vienen a nuestra mente o que hemos escuchado. O bien, en el mejor de los casos, puede decir, el trabajo me sirve para comer.
como decimos acá en Tucumán o en Tuculandia, para pucherear, como decimos muchas veces, ¿verdad? Pal guiso, como dice, que me da un 10 pal guiso cuando uno está en la parada, ¿verdad? Esperando el semáforo. Me da doctor, es el único doctorado que yo tengo. Cuando llego a la estación, a la esquina, doctorazo, que me da 20 pal guiso. Y digo, a veces miramos el trabajo como el sustento para comer. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido Jesús cuando tenía 12, 11, 10, 13, 14, 16, 18? No hay mucho relato en la Biblia de detalles, pero ¿cómo hubiera sido Jesús cuando tenía que trabajar? ¿Será que Jesús trabajó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Y dónde habrá trabajado Jesús? ¿En la carpintería con su papá? Podría ser una opción, ¿verdad? ¿Será que Jesús se levantaba temprano o tarde? Que iba a las 11 de la mañana a la carpintería. Dormido. ¿Cómo será? ¿Temprano? 7, dicen algunos. ¿Será que Jesús estaba mirando el reloj o miraba el celular diciendo, ay, este es el laburo de mi viejo, no ve la hora que suena el timbre? No hay timbre en los trabajos, pero que sean las 12, que sean la 1, no ve las horas de irme a estar con mis amigos, jugar al fútbol. Y yo no sé, me imagino que Jesús hubiera sido un excelente trabajador. Me imagino que lo estoy silbando, que lo estoy cortando la madera feliz, cantando. ¿Por qué? Porque era Jesús. Y quizás, claramente porque era Jesús, pero quizás Él tenía una perspectiva que nosotros no teníamos o no tenemos, o que muchas veces la perdemos. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Dice Génesis que Dios los puso en el huerto para que labraran y cuidasen la tierra. Esto fue antes de la caída. Cuando Dios diseñó, dice que lo puso, ¿verdad? Para criar, para sojuzgar, para llenar la tierra, para administrar la tierra. Y esto tiene que ver con trabajo. Hay un montón de pasajes en Proverbios y en Eclesiastés que habla del fruto del trabajo. Y el fruto del trabajo es bendición, abundancia. Y el fruto del no trabajo, que sería lo contrario, la pereza, la dejadez, la negligencia, es una maldición, ¿verdad? O sea, una no bendición. Y de hecho en el Nuevo Testamento encontramos un montón de pasajes que hacen relación o mención al trabajo. Dice Efesios, cuando habla de la vida nueva, de la regeneración, el que hurte no hurte más, no robe más, sino que con el buen trabajo de sus manos pueda de esa manera empezar a vivir otra manera, vivir de otra manera. Y en Tesalonicenses Pablo exhorta a un grupo de gente también que no estaba trabajando porque tenía un enfoque un poco extraño de la vida en relación a la segunda venida, y dice, a los tales exhortamos en el nombre de Jesús a que trabajen sosegadamente y coman de su propio pan. El trabajo no es una maldición, el trabajo no es una etapa triste y negra de la vida esperando la dorada etapa de la jubilación. El trabajo es una bendición. El trabajo es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a explorar juntos en esta mañana. Quiero compartir algunos pasajes con ustedes. ¿Cuántos hemos dicho cuando éramos jóvenes, y yo quiero ser bombero, policía o astronauta? Y por alguna razón hemos perdido el foco y hemos tenido alguna situación difícil en nuestro trabajo. ¿Cuántos hemos tenido situaciones difíciles? Claramente todos hemos tenido situaciones difíciles. Claramente para muchos de nosotros es difícil la parte del trabajo. Y a veces sufrimos, a veces pasamos situaciones difíciles, pero yo quiero compartir con ustedes cuál es la perspectiva que Dios tiene en relación al trabajo para nosotros. Voy a leer Efesios capítulo 6, pero fíjense qué interesante que Efesios viene hablando, ahí viene hablando Pablo de la nueva vida en Cristo,
lo que antes éramos, para lo que fuimos llamados, cómo Dios nos rescató para que anduviésemos en buenas obras. Habló de una nueva vida en Cristo. Habla de que esta regeneración, de que este cambio requiere que seamos imitadores de Dios, de Jesús. Habla de que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahí empieza una serie de recomendaciones a los padres, a los esposos, a las esposas y a los trabajadores. Y yo decía, cuando leía esto, y hay algunos matrimonios que realmente para aguantar algunos esposos que está súper llenos del Espíritu Santo, porque si no sería complicadísimo, ¿verdad? Si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y algunos trabajos también son muy difíciles y hay que estar bien lleno del Espíritu Santo antes de ir a trabajar. Yo creo que alguna relación hay, pero vamos a ver algunos principios que nos plantea Pablo en Efesios. Dice, esclavos, si ustedes me acompañan, en la NBI estoy leyendo. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarles en todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, jefes, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Interesante lectura que vemos aquí en Efesios. Interesantes principios que vamos a poder juntos descubrir y compartir para nuestras vidas, para nuestro trabajo. Fíjense qué interesante. Le llama, si bien en ese momento social, cultural, la esclavitud estaba siendo parte de ese tejido cultural y relacional, hoy no, gracias a Dios que la esclavitud ya está fuera de valor. Sin embargo, los principios siguen siendo los mismos. Porque yo podría decir, en lugar de esclavos, podría decir empleados, ¿verdad? Por supuesto que nada tiene que ver esclavo con empleado, pero todo lo que estamos en relación de sujeción, de autoridad, obedezcan a sus amos terrenales, dice, con profundo respeto y temor. Fíjense qué interesante, el temor que expresa acá no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la misma concepto de que Dios nos habla cuando tenemos que tener temor de Él. Porque el temor a Dios no es el temor del miedo, sino es el temor del respeto. Si lo dice mi papá, es porque es importante. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es, Dios nos está diciendo que nosotros debemos obedecer o aceptar la guía o la dirección de nuestros jefes con respeto y con temor a Dios, de lo que Dios me está mandando esto. Y fíjense qué interesante, porque yo creo que muchas veces nosotros podemos tener una mirada equivocada y creer que nuestro jefe es el malo de la película. Y yo creo que muchas veces somos jefes malos y jefes que nos equivocamos. Y jefes en los cuales podemos hacer sufrir a los demás. Sin embargo, lo que Dios me está aconsejando aquí es que yo tengo que ser sumiso a ese jefe. Pero fíjense que el planteo es con temor y con respeto. Y aclaro una vez más que el temor no tiene que ver al jefe en el contexto, sino temor de Dios. Porque lo que me está pidiendo es, Dios es quien me está pidiendo ese respeto a mi jefe terrenal. Fíjense que dice, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlo en todo tiempo. Perdón, me pasé ahí. Sírvanlos con sinceridad. Acá podemos observar como
¿Cómo impacta la sinceridad en nuestro trabajo? ¿Qué tiene que ver la sinceridad? Cuando se trabaja con sinceridad, probablemente tenga que ver sin dobleces, con honestidad, con transparencia, diciendo las cosas como son, expresándonos y tal cual somos, cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando acertamos. Fíjense que el trabajo sin dobleces, el trabajo transparente, el trabajo que se muestra tal y como uno es lo que Dios nos está pidiendo en relación a mi trabajo. Traten de agradarlos todo el tiempo, y dicen aquí, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Fíjense, me llamaba mucho la atención. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. ¿Nunca le ha pasado que cuando se va el jefe hay como un cierto distensión en el ambiente? Como que la atmósfera cambia, ¿no? Y a veces me pasó, un par de veces, más de una vez me pasó, en esta etapa que a mí me toca estar más controlando que siendo controlado, y que uno llega al lugar de trabajo, y yo trabajo en la construcción, entonces se siente un ruiderío de palas, cucharas, todo el mundo agarra esta no era la pared que había que revocar, uy, perdón. Y claro, empezó a revocar cualquier cosa, estaba revocando una madera uno la vez pasada. Porque, ¿qué pasa? Cuando se va el jefe, uno se relaja un poco, ¿verdad? Pero el mensaje, la enseñanza de Dios es, a vos que sos un trabajador, tenés que trabajar agradando a tu jefe todo el tiempo. No solamente cuando él te está observando. Y esto también tiene que ver con sinceridad, tiene que ver con transparencia. Y cuando nosotros trabajamos como para el ojo del amo, dice la versión Reina Valera, estamos haciendo dos cosas feas. Una es no siendo transparentes. O dicho de otra manera, más dura, si me permite, siendo un poquito hipócritas. Porque agarrar el balde, la cuchara, la computadora o lo que fuere cuando llegue el jefe, no habla de honestidad, ¿verdad? Y también, si me permite ser un poquito malo con usted, cuando nosotros trabajamos, cuando el jefe nos ve, no solamente somos hipócritas, sino también somos un poquitito ladrones. Porque nuestro jefe nos está pagando para hacer la tarea. Y aquí está hablando de rendimiento. Rendimiento full. Aun cuando nadie te ve. Aun cuando nadie te ve. Entonces, qué interesante que Dios nos dé enseñanzas muy precisas en relación a nuestro trabajo. Primero, obedecer a nuestros jefes, a hacerlo con respeto, a hacerlo con sinceridad, sin dobleces, sin engaños, sin dobles intenciones. A hacerlo con honestidad, a hacerlo con rendimiento máximo. Es decir, yo trabajo igual cuando me ve y cuando no me ve. Y esto es lo que agrada a Dios. Y acá estoy diciendo una palabra clave. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. Está hablando de lo mismo: sinceridad, transparencia, justicia. No solamente lo que se ve. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y no tiene favorito. Vamos a leer la próxima lectura de Colosenses. Acá Pablo vuelve a hablar algo parecido. Obedezcan a sus amos terrenales, traten de agradarlo en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvalos con sinceridad, debido al amor reverente que ustedes tienen al Señor.
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿A quién sirven? A Cristo. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus empleados. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. En definitiva, si leo estos pasajes y pregunto rápidamente, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Yo trabajo para mi jefe? ¿O yo trabajo para agradar a quien es realmente mi amo? Que es el mismo amo de mi jefe. Eso es muy interesante y a mí me da mucha tranquilidad saber que tengo un jefe justo, que aunque yo tenga un jefe intermedio un poco medio complicado, yo sé que mi jefe es más justo, el jefe supremo es más justo y que va a hacer conmigo justicia, porque va a ver mi corazón, porque yo estoy sirviendo a mi jefe. No, yo estoy sirviendo a mi Dios. Cuando trabajo, estoy sirviendo a quien me contrató realmente, que es quien me creó, que es el dueño de este universo. Y ese es mi jefe, y ese es su jefe. Cuando nosotros y yo arrancamos el día, tenemos que recordar que tenemos un jefe que está en el cielo, que es para quien principalmente trabajamos. En medio de otra gente y en medio de otros jefes de segunda o tercera línea, pero mi jefe es Dios. Y el último pasaje que quiero leer con ustedes en la siguiente placa nos da luz también sobre el resultado de nuestro trabajo. Y dice 1 Timoteo, si me podés poner la otra placa, porfa. Dice 1 Timoteo. Bueno, vamos a buscar acá. Ya lo encuentro, aguántenme. Vayan pensando en su jefe ustedes. 1 Timoteo dice 5. Lo perdí. Bien, como no dice notas, me lo perdí, ya lo voy a encontrar o ya me va a aparecer la placa. Lo que quiero decirles es una conclusión final de estos pasajes. Número uno, que nosotros trabajamos para un jefe que no es el jefe con el cual vos y yo nos cruzamos todos los días. Vos trabajás para un jefe que es un jefe que es supremo, que es el que realmente nos contrató. Y es 1 Timoteo 6, dice así, 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor todavía, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Qué interesante, qué impresionante. Esto habla de la motivación de nuestro corazón. Sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu responsabilidad, sea cual sea tu tarea, quiero decirte dos cosas. Número uno, que el trabajo no es una relación entre hombres, sino entre el cristiano y Dios. El trabajo no es una relación entre nosotros solamente. Principalmente es una relación entre yo, que soy un hijo de Dios, y mi Padre.
El trabajo no es una relación de quién te contrató principalmente. Y esto es una distinta manera de pensar a lo que quizás venimos acostumbrados. El trabajo tiene que ver entre Dios y yo, principalmente. Y como segunda cosa, que el resultado de mi trabajo beneficia a otros. Y esta es la motivación correcta de lo que yo encuentro en estos pasajes, que resumidamente lo hemos leído. Es que mi trabajo y tu trabajo es principalmente un trato entre Dios y yo, y que el resultado de un trabajo bien motivado tiene que beneficiar a otros. Siguiente placa, quiero compartir con ustedes una ilustración que leí en un libro que me pareció muy interesante. Resulta que había un muchacho joven que había asistido a una iglesia, esto lo leí en un libro, pero cuenta de una historia en otro país. Y este muchacho se acercó al predicador porque él había hablado de servir a Dios, y se acercó al predicador después de la reunión y le dijo: yo soy nuevo en esta iglesia y veo que usted habló del servicio y del trabajo y yo quiero saber en qué yo pudiera servir. Entonces el predicador le dijo: y contame qué haces vos. Y le dijo: yo soy un zapatero. Entonces el predicador, muy entusiasta, le dijo: ya sé cómo podés servir a Dios. Haz los mejores zapatos y cobra un precio justo. Entonces el muchacho, este joven, se sorprendió. Entonces le retrucó, le planteó al predicador y le dice: pero yo quiero servir a Dios. Y sí, justamente eso es lo que te estoy diciendo. Haz los mejores zapatos y cobra un precio justo por ellos. Cuando yo leí esto decía: qué impresionante, porque esto realmente cambia mi manera radicalmente cambia mi manera de pensar. Entender que lo que yo hago no está siendo solamente una fuente de ingreso. Entender que mi trabajo no es solamente aguantar hasta cobrar un sueldo para vivir a fin de mes. Aprender que cuando yo trabajo estoy sirviendo principalmente a mi Dios y estoy bendiciendo a los demás. Estas son las dos cosas que yo creo que quisiera que guardemos y atesoremos en nuestro corazón en esta mañana. Ser cristianos llenos del Espíritu Santo, ser cristianos que obedecen a Dios, ser cristianos genuinos en este sentido, tiene que ver con recalcular nuestra cultura del trabajo y entender que cuando yo trabajo estoy sirviendo principalmente a Dios y segundo, bendiciendo a otras personas. ¿Cuántos de nosotros debiéramos revisar nuestras motivaciones en relación a esto? ¿Cuánto yo debiera recalcular mis motivaciones en relación al trabajo? Y probablemente tenga que revisar un montón de actitudes y acciones que no concuerdan con lo que Dios me está pidiendo en relación al trabajo. Las dos cosas más importantes de lo que hemos leído tienen que ver con lo que hemos dicho recién. Que el trabajo no es una cuestión de relaciones horizontales. Yo estoy sirviendo principalmente a Dios con mi trabajo. Y segundo, estoy bendiciendo a los demás. Y yo quisiera que juntos pudiéramos repasar, y quizás no repasar, si no la conoces, a una historia muy, muy valiosa que yo veo en Génesis capítulo 39, y tiene que ver con la vida de José. Es muy difícil que leamos todo, pero yo quisiera compartir algunos pasajes muy específicos de la historia de José. José fue un esclavo. José fue un esclavo que fue vendido por sus hermanos a un principal en Egipto. Y fíjense lo que dice, yo voy a leer 4 versículos nomás. El versículo 2 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito mientras él servía en la casa de su amo egipcio. Potifar, que era su jefe, quien lo había comprado como esclavo, lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que emprendía o lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente
personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de sus propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuántos dirían de nosotros la casa, el negocio del jefe de Fernando empezó a ser bendecido a causa de Fernando? ¿A cuánto nos gustaría que dijeran esto de nosotros? ¿Verdad? José fue engañado, y todos saben la historia, y si no la pueden leer. Fue engañado y la esposa del jefe de Potifar lo hizo creer que quiso abusar de ella. ¿Y qué hizo el jefe de Potifar? Lo mandó a la cárcel. Hagamos dos clics, por favor, para ver una placa más. La siguiente. Versículo 19. Potifar se enfureció cuando escuchó el relato de su esposa acerca de que él la había tratado mal o que quiso abusar. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director de la cárcel puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se preocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que José hacía. Es tremendo, es tremendo. Y la diferencia está en que José tenía un espíritu superior y una perspectiva superior de su vida y del trabajo. Y ese José, que fue un barrendero, un limpiador, un empleado, un encargado, que después lo metieron a la cárcel, después fue encargado de la cárcel, después fue el segundo del imperio más importante en ese mundo conocido, en ese momento, que era el Egipto. ¿Y qué fue la diferencia? Ninguna. José siempre fue el mismo. José, que limpiaba el piso, tenía el mismo espíritu, la misma perspectiva que el José que manejaba toda la economía de Egipto en tiempo de escasez. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque José tenía un espíritu superior y una perspectiva diferente, y entendía que él trabajaba para Dios y no para la gente, y eso marcó la diferencia. Al igual que David, que cuando cuidaba las ovejas, no estaba diciendo, que tengo que cuidar estas ovejas malolientes, peludas, llenas de pulgas. Solamente hacía lo que Dios le pedía, porque entendía que él servía a Dios primeramente. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo creo que hoy requiere un cambio de mi manera de pensar y entender en relación al trabajo. Y termino contándoles una experiencia que para mí fue muy impresionante. Nosotros tenemos un convenio de pasantías con la universidad y todos los estudiantes de ingeniería pasan por un curso o por un tiempo que se llama prácticas supervisadas de obra. Entonces nosotros tenemos un desfile de estudiantes de último año por la empresa nuestra que hacen una experiencia laboral de 2 meses a cargo de una tarea específica. Y un día llegó un muchacho que le voy a poner nombre Norberto porque él es muy sencillo, muy humilde y no le gusta que hablen de él, por si escucha. Y Norberto estaba empezando su primera semana de pasantías con nosotros. Ese día hubo un paro de colectivos y Norberto vive aproximadamente a unos 16 kilómetros del centro. Y ese día que había paro de colectivos, nosotros fuimos a trabajar, porque siempre vamos a trabajar igual, porque tenemos auto o moto o algo, y en la obra casi no va nadie, excepto los que tienen moto, que no son pocos, pero hay gente que no tiene moto y no va a trabajar. Y como en esta obra particular donde Norberto estaba haciendo su práctica, no iba a trabajar porque justamente se había dado que ese grupo venía en colectivo de distancias largas, entonces se paró la obra. Entonces mi hermano va a la obra
sabiendo que no iba a haber actividad, y me llama y me dice, chequeo con Norberto. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? No, que Norberto está acá. Y le digo, y bueno, decirle que venga a la oficina, que nos ayude con las tareas. ¿Pero para qué ha ido? Y él me dice, bueno, que él tenía que trabajar. Cuando llega a la oficina, le digo, ¿cómo hiciste para llegar? Me levanté a las 6 de la mañana y caminé 2 horas. Y él estaba a las 8 menos cuarto. Norberto estaba a las 8 menos cuarto, aunque había paro de colectivo. Y digo, bueno, esto realmente a mí me conmueve, porque gente así no es común ver. Y un día, pasado unos meses, Norberto sin querer quedó encerrado en la oficina. Quedó encerrado porque nos fuimos todos, como él no tiene llave, nos fuimos todos sin querer y él no se dio cuenta porque estaba muy concentrado. Entonces llama por teléfono y dice en el grupo, ¿quién vuelve por la oficina? No, nadie. Quedé encerrado, está con llave, tengo que salir. Yo estoy en mi casa. Y me dicen esos mensajes, ¿viste? En los grupos que son un espanto. Y bueno, ya hay que abrirle a Norberto. ¿Qué vamos a hacer? Hay que agarrar, subirse al auto. Llego, abro la puerta y la oficina estaba impecable. Limpita. Trapo de piso, olor a limpio. Y esas 2 horas que estuvo encerrado, Norberto limpió toda la oficina. Solamente me faltó decirles algo, que antes, me hace un pequeño paréntesis, ¿no? Antes de abrir la puerta, cuando pongo la llave, yo escuchaba, hay muchas formas de alabar su nombre. Y ahí estaba Norberto, meta cumbia, meta alabanza. Y yo dije, ahí está la diferencia, Norberto es distinto. Abro la puerta, Norberto deja el trapo y yo digo, vos una iglesia, ¿verdad? Vos sos cristiano. Sí, ingeniero, dice. Entonces yo digo, hasta la manera de limpiar se nota. Ahora sí, métele nomás. Hay muchas formas de alabar. Algunos tienen el alma esa, ¿no? ¿Cuánto debiéramos revisar como Norberto nuestra manera de actuar? ¿Cuánto debiéramos revisar nuestro corazón, nuestra motivación? Somos empleados del mejor jefe que podemos tener. Y el resultado de mi acción como Norberto tiene que bendecir a los demás. Cuando cortás el pasto, cuando cortás la carne, cuando subís al carro los vidrios o los cajones, cuando te sientas en tu oficina y atendés a un paciente, cuando vas a la obra y levantás una pared, cuando vas al hospital y abrís una jeringa para hacer llorar a un niño, ¿verdad? Porque le vas a poner una inyección, cuando te sacás te pones el guardapolvo para dar clases a un montón de niños, y cuando vas al barrio a llevar una garrafa, vos estás sirviendo al mejor jefe que podés tener, que es Cristo, que es Dios, mi Señor. Y ese resultado, esa motivación, debiera producir un cambio distinto en el entorno en el que yo estoy. ¿Me entienden lo que quiero decir? Probablemente este cambio haga que, como José, usted pase a un nuevo escalón en la vida, porque su jefe se va a dar cuenta que hay un espíritu diferente en usted. Y usted no va a ser el mismo, usted no va a cobrar lo mismo, de hecho, y va a poder ofrendar un poco más también, de paso, ¿verdad? No, es una broma. Pero yo quiero decirle que esta motivación de que mi jefe es Dios y que el resultado tiene que ser en bendición a los demás, como este Norberto, tiene que motivar su corazón y mi corazón. Vamos a ser un ejército de hijos de Dios que mañana, cuando llegan al lugar de trabajo, vamos a hacer una diferencia. ¿Les parece bien esta idea? Vamos a hacer una diferencia mañana. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque en tu lugar de trabajo Dios tiene que ser exaltado por lo que otros ven que yo hago. Y vamos a orar
para que un mar de personas en mi trabajo puedan percibir que mi jefe principalmente es mi Dios. Y esto va a traer una renovación a tu vida, va a traer bendición a tu vida, va a traer prosperidad a tu vida, va a traer un cambio radical a tu vida. Señor, queremos orar en esta hora por todos los empleados de la salud que en este tiempo difícil han estado sirviéndote a vos cada vez que hacían algo en relación a la pandemia. Gracias por los enfermeros, gracias por los médicos, por los clínicos, por los que hacían laboratorio, por los que han estado sirviéndote a vos en su lugar de trabajo, expuestos a un montón de enfermedades, expuestos a un montón de situaciones, pero lo hacían porque tienen un jefe que sos vos, que los cuidás, y sos un jefe supremo. Agradecemos y bendecimos la vida de nuestros amigos y hermanos de esta iglesia y de todas las iglesias que han trabajado en el área de salud. Bendecimos a los contadores, bendecimos a los abogados, bendecimos a los profesores, al albañil, al que trabaja en la gomería, al que trabaja en la panadería, al que limpia los pisos del colegio. Todos, no hay acepción de personas, todos tenemos el mismo jefe y queremos clamarte que en este lunes haya un mar de bendición en las personas que rodean a todos los que somos tus hijos. Señor, queremos bendecirte con nuestro actuar, con nuestro hacer. Trae un espíritu superior en nuestras vidas porque servimos al Maestro, al Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, amamos y servimos con nuestra vida, con todo nuestro corazón. Amén y amén.